Hola, esta es la astrología de la luna nueva en Capricornio, la lunación en Capricornio, ¿verdad? Toda luna nueva abre una lunación o un mes lunar en el arquetipo en donde se encuentra. Y la lunación en Capricornio específicamente es una lunación que es vital porque en esta lunación es que vamos encontrando la nueva estructura, la estructura que se requiere para el ciclo que abrimos, la estructura que se requiere para el año en el que también vamos transitando. Y específicamente esta lunación nos trae muchísimos puntos muy vitales porque estamos cerrando ciclos con Neptuno y estamos cerrando ciclos con Saturno, que se encuentran en los últimos grados de Piscis, reingresaron a ese lugar, es decir, ellos ya estaban en Aries, regresaron a Piscis y ahora que se encuentran en Piscis, muchas veces la sensación es que ya estuvimos en ese lugar, que ya habíamos abordado esos temas y ahora que regresamos y los tenemos que repasar, revivir, reexperimentar, volvemos a preguntas que ya nos habíamos planteado. Bueno, pues esto quiere decir que estamos frente a una manera o frente a un camino en donde podemos adoptar o podemos abrazar una nueva perspectiva para observar eso que estábamos observando y traer una nueva visión, traer una manera distinta de enriquecer lo que ya habíamos observado. Entonces, por un lado, de este mes, ¿verdad? Y las siguientes lunaciones, la lunación de Acuario, la lunación de Piscis, en realidad nos traen mucho una sensación de estar cerrando, de estar repasando, de estar reencontrándonos. Entonces, ¿qué toca hacer en esta lunación en Capricornio? Capricornio tiene que ver con la tierra, con el esqueleto, las rodillas, los huesos, los dientes, las estructuras bases, ¿verdad? Capricornio tiene mucho que ver con lo mineral, pero también su glifo originalmente tenía una cola, ¿verdad? De pescado. Entonces está bastante vinculado también, no solamente a lo terrenal, no solamente a la estructura firme y práctica, sino también a esa estructura que está, que hace raíz en lo profundo, en lo que no es visible, en lo que está debajo del agua. Y si podemos adoptar esta postura desde el arquetipo capricórnico, ¿verdad? Desde esta parte emocional, podemos entender que la administración y los cimientos que se nos están pidiendo van mucho más allá de lo práctico, van mucho más allá de simplemente hacer el corte, ¿verdad? Que tenemos que observar muchas otras cosas que nos están trayendo diálogo, nos están trayendo voluntad y muy importante que en esta lunación, si bien tenemos una conjunción todavía o un estelio, ¿verdad? Llamamos a un grupo de planetas que están em, a grados, a un grado, 2 grados, o sea, que están dentro de de un espacio de 10 grados, ¿verdad? Conjuntos o juntos. Y este estelio que está, donde está el Sol, está la Luna, está Mercurio, está Marte en Capricornio, nos trae una experiencia de poner la voluntad, el pensamiento, la acción, la comunicación hacia ese método, hacia esa idea que ya surgió, poder asirlo, ¿verdad? O sea, ya lo hemos estado como preguntándonos en la lunación pasada en Sagitario, nos reencontramos con un sentido de esperanza o lo hemos cultivado, este sentido de esperanza y este sentido de luminosidad para poder estar en un camino virtuoso y coherente. Y entonces ahora en Capricornio necesitamos lo práctico, las estructuras, lo que funcione, el día a día o el método que nos va a apoyar a lograr eso, a germinar esa semillita que ya hemos colocado ahí. Entonces, Capricornio sí nos habla de la buena tierra. Capricornio nos puede hablar de esta buena tierra que actúa como un cimiento o como una estructura base en donde vamos a colocar todo un camino y todo un sendero. Solamente por este año, no, no necesariamente, porque vamos a tener que este estelio en Capricornio de alguna manera está comunicado con Venus, pero Venus ya se encuentra en Acuario. Venus ha dejado el arquetipo de Capricornio, en donde además ahí tuvo su conjunción superior, ¿verdad?, con el Sol.
y comienza su tránsito como estrella del atardecer y este tránsito lo empieza a tejer desde Acuario. Ella ya se encuentra en Acuario y nos dice que, bueno, esta estructura, esta manera de visionar los meses a futuro, en realidad tocan algo de renovación, tocan algo que es nuevo, tocan algo que necesita traer como esta bocanada de aire fresco. Esta comunicación nos está diciendo las estructuras necesitan ser estructuras diferentes, necesitan tener una perspectiva distinta. Y ahorita vamos a profundizar más en eso, pero ¿cómo es que podemos encontrarnos con nuevas estructuras? ¿Cómo es que podemos traer un sentido, un método, ¿verdad? Que se perciba distinto, que podamos observarlo desde una como desde esta renovación, pero que no es necesariamente esta falsa búsqueda, ¿verdad? De lo nuevo, o sea, como esto, lo nuevo por nuevo, y entonces ahí nos quedamos, sino que sea una búsqueda consciente y enraizada en la madurez de Capricornio. Entonces, lo primero que tenemos, pues, es que en este grado 28 acontece la luna nueva, en donde el Sol y la luna se encuentran en Capricornio, y ahí empiezan a traer la necesidad de que nos encontremos con huesos, estructuras, más allá también de lo físico, que por supuesto, necesitamos hacer nuestra agenda, ¿verdad? Nuestra reserva de espacio para poder atender nuestros huesos, rodillas, nuestros dientes, nuestro esqueleto, poder hacer un ajuste quiropráctico, ¿verdad? Y poder tener físicamente todo lo que necesitamos para asegurarnos la salud. Más allá de eso físico, también se encuentran las estructuras emocionales y las estructuras mentales, en donde por un lado vamos a encontrarnos con la sombra de Capricornio, que puede a veces nos lleva a la tendencia, ¿verdad?, de crear estructuras que son más bien frías o que nos llevan a la frialdad, donde muchas veces tenemos una obsesión o una compulsión por la productividad y ahí colocamos nuestro valor en lo que vamos a hacer y en un montón de cosas que queremos hacer y llenar, ¿verdad?, nuestra agenda y pensamos, bueno, ahora sí estamos como en coherencia con la energía de Capricornio, cuando en realidad esa es una obsesión capricornica desde la sombra, el asunto de la productividad y todo esto que tenemos con la obsesión con el trabajo, ¿verdad? Planear a costa de las relaciones, o sea, decir, yo voy a hacer esto y no me va a importar si mis hijos están bien o no, qué esté aconteciendo con ellos, no me va a importar tampoco mi pareja, no me va a importar qué es lo que suceda alrededor, estos son mis planes y yo voy a lograrlos. Una cosa es poder abrazar el sentido de voluntad de Marte y otra cosa es empecinarnos u obcecarnos con planes a costa de las relaciones. El equilibrio entre una y otra cosa tiene que ver con poder danzar también con el bienestar de los otros y de las otras. A la luz de este ciclo chamánico de Venus, ahorita que estamos en medio del ciclo y que vamos a la fase de Venus como estrella del atardecer, toca entonces también enfocarnos bastante en el trabajo con lo compasivo, con la escucha del otro, con entender que atender al otro no implica fusionarme con el otro, pero sí implica escuchar al otro que necesita, no necesariamente atender la necesidad, pero sí escuchar, sí entrar en una escucha, en una mirada que es plena, que está presente, ¿verdad? Que permea como esa agüita pisciana, permea los espacios que son vitales en nuestra vida. Entonces vamos a tener muy agudizada la escucha, la visión y podemos también escuchar mucho cómo va lo colectivo, el consenso colectivo y poco a poco también traernos a nuestra individuación. Entonces es un proceso muy sutil, es un proceso muy detallado, es un proceso que muy probablemente muchas de nosotras sentimos que no lo habíamos pasado antes. O sea, es algo, es una experiencia nueva, es una experiencia que a cada una de nosotras en nuestro hogar, en nuestra creatividad, nos despierta distintos dones y talentos y maneras de estar en la vida
pero sí hay un consenso pisciano que tiene que ver con esto, la empatía, la compasión, la dulzura, la sensibilidad, em, la intuición también, ¿verdad? Entonces, a la luz de este ciclo chamánico de Venus que inició desde marzo del año pasado y que ahora continúa con Venus como estrella del atardecer, es que vamos a encuadrar esta lunación en Capricornio, en donde esta lunación nos está pidiendo estructuras, nos está pidiendo compromiso, nos está pidiendo una madurez, nos está pidiendo un cimiento que también contemple nuestra relación con los demás, con el entorno, con todos los seres sintientes, con nuestros vínculos. Un compromiso que nos provea estabilidad y estructura. em, una estructura que no nos lleva a la soledad, que nosotras vamos a descubrir también cuáles han sido nuestros extremos, ¿verdad? Hacia dónde nos hemos llevado. A lo mejor estuvimos demasiado movilizadas o a lo mejor hemos estado más hacia la parálisis y el análisis, ¿verdad? Y necesitamos movernos. Cada una de nosotras vamos a descubrir cuál ha sido el extremo opuesto en el que hemos estado y cómo poco a poco vamos a restaurar el movimiento desde el compromiso, la estabilidad y la estructura, la poder amar y poder estar presente en acción y no solamente en palabras, que esto también es un Capricornio saludable, ¿verdad? Una estructura que permite el desarrollo y no tanto ahoga o explota las demás partes, ¿verdad? Una estructura que no tiene miedo a la incomodidad, pero tampoco asfixia en la sobreproductividad, elaborar nuevas perspectivas para todas esas situaciones que no han podido resolverse, que no hemos podido resolver, que no hemos podido integrar. La diferencia es un ingrediente muy importante para que podamos restaurar perspectivas dentro de nosotros y nosotras y que podamos observar que quizás estábamos solo como esta serpiente, ¿verdad? Mordiéndonos la cola y en un mismo lugar una y otra vez, cuando en realidad entramos en maneras diferentes de estar en el mundo, escuchamos a otras personas estar de forma distinta, pero que se siente coherente y se siente virtuoso, y entonces podemos encontrar una dignificación en esa diferencia. Podemos encontrar ese punto de innovación, ¿verdad? Venus está en esta lunación a punto de cruzar la primera puerta como estrella del atardecer. Esa estrella del atardecer, esa primera puerta, nos lleva a un ciclo que va a culminar en octubre del 2026, em, como esta estrella del atardecer y que poco a poco abrirá un nuevo ciclo chamánico. Este nuevo ciclo chamánico de Venus estará dirigido por el arquetipo de Libra, así que gran parte de este año, si has sentido, si te has sintonizado con este trabajo sagrado, es probable que sientas que tiene que ver con sanar los vínculos. No necesariamente sanar desde la vieja perspectiva, que a lo mejor para algunas implicó alejarse, para otras implicó tomar palabra, regresar a relaciones, sino que más bien tiene que ver con sanar patrones internos de vinculación, manera en cómo nos vinculamos y también hacer las paces con las personas que son importantes en nuestra vida. Entonces, ponernos en paz con nuestra relación con mamá, con papá, con las amistades, en la relación de pareja, ¿verdad? Ponernos en paz con todos estos espacios vinculares en donde sentimos que hay rupturas, ¿verdad? Que no hay reparación. Bueno, toca hacer reparación porque el ciclo chamánico en Libra puede potenciarse y puede ser dirigir una energía súper bonita si hacemos lo que toca trabajar y elaborar ahora que Venus se encuentra en el ciclo chamánico en Piscis, que esto es poder reparar cualquier ruptura, cualquier sensación de me desaparezco, me voy, huyo, ¿verdad? Y también poder curar todos los espacios en donde nos hemos fusionado demasiado y hemos exigido demasiado en nuestras relaciones, cuando en realidad es algo que tenemos que hacer por nosotras mismas y cuando en realidad es algo que necesitamos sanar dentro de nuestra propia psique.
También, por supuesto, pues tenemos el diálogo con Saturno y Neptuno en los últimos grados de Piscis, que nos están diciendo hay cosas por reconocer, repasar, reconciliarnos, sobre todo de todas esas relaciones en las que nos hemos fusionado demasiado y en donde hemos exigido demasiado de la otra persona, porque quizá hemos hecho estas transferencias, ¿verdad? O sea, a mi pareja lo he tomado como mi padre, a mi amiga la he tomado como mi madre y a raíz de eso, que es desde un lugar subconsciente, pues hago exigencias, pido cosas que van más allá de lo que realmente implica el vínculo. Entonces, esta otredad, esta extranjería nos permite tener un contraste de nuestra historia, de quiénes somos nosotros y abrazar quiénes son los otros, cuál es la diferencia de los otros, cómo se ha logrado la supervivencia social o de grupo del otro grupo y la supervivencia social desde lo que yo conozco, ¿verdad? Estas interacciones, estas maneras de vincularnos, de estar, de reconocer al otro, empiezan a generar una expansión distinta, una confianza en que no necesariamente lo que yo espero tiene que ser para que el vínculo sea saludable, que probablemente la otra persona me está enseñando también cómo puedo entrar en una relación saludable, ¿verdad? Y entonces empiezo a observar y a sentir cosas que antes no las había considerado porque empieza a haber una generación de confianza, de expansión, de reciprocidad, y que muchas veces no tienen que tener esta fusionalidad o esta fusión tan profunda como en otras relaciones. Fusionarnos tanto que desaparecemos, ¿verdad? Que no sabemos quién es el uno y quién es el otro. Entonces, ante esta diferencia y esta extranjería, podemos poco a poco entrar en relaciones saludables, estables, con resiliencia emocional, en donde podamos cruzar. No es que no haya conflictos, sí va a haber conflictos, pero vamos a poder resolverlos y vamos a poder atenderlos y ponerlos en la mesa desde nuevos contextos, nuevas formas que quizás son muy distintas a como nos fue enseñado en la familia. Cuando observamos esta otredad, esta extranjería, esto que es diferente en el otro, se revela un sentido de libertad y de responsabilidad también, capacidad para responder. Podemos atender también otras maneras de estar en la vida y no nada más casarnos con esa rigidez capricórnica también, ¿verdad? De que si no es de esta manera, no puede ser de otra manera, sino que a través del respeto mutuo, a través de estar en paz con la historia del otro, lo que el otro va trayendo, em, empezamos a incorporar o a escuchar o reconocer mejor nuestra identidad, pero también lo que implica la identidad del otro y la flexibilidad que esto nos da, que eso es lo más importante que vamos a alcanzar dentro de este espacio, ¿verdad? Que está guiando la luna nueva en Capricornio. Esta lunación es una lunación que nos permite adentrarnos a nuevas estrategias que no son estrategias de mente y lógica, sino que son estrategias que tienen que ver más con acercarnos a lo diferente, con abrazar lo distinto, incluso si toda la vida hemos estado con ciertos objetivos, ¿verdad? Y es como que mis objetivos de año nuevo gregoriano siempre son estos, quizás ahora podamos atender otra perspectiva, observar a partir de esta observación de la diferencia, bueno, ¿qué sucedería si modifico un poco mis objetivos? Si me atrevo a hacerlo distinto a mí como parámetro, ¿verdad? Ya no tanto a la familia o a la cultura en donde me encuentro, sino a mí misma como un parámetro. ¿Qué acontecería si me doy permiso de entrar en este nuevo espacio, que además es un espacio que como está Plutón ahí muy cerca de Venus, están en un diálogo de que esto va a durar 18 años y probablemente es algo que ya hemos observado, les contaba en las lunaciones pasadas, del ejemplo de la mujer que se va a jubilar, ¿no? Durante muchos años estuvo trabajando muy activa. Quizá los objetivos de cada año tenían que ver más con materializar cosas, hacer extender el tiempo para poder cuidar de los suyos, para poder conectar con los suyos y con las suyas. Y ahora que ya no está en ese compromiso laboral, porque ya se jubiló, porque ya se retiró, porque puede bajar el ritmo, encontrar un ritmo genuino, pues bueno, ya los objetivos son distintos. Entonces, quizás sería una locura desde la rigidez de Capricornio
que los objetivos de esta persona que se retira y que se jubila sean seguir trabajando con esa misma intensidad y ahora empezar a generar desde un nuevo lugar, pero seguir pensando que tiene que generar cosas materiales. Si observa quizás esta persona a otras mujeres, a otras varones, personas que admira, se daría cuenta que ya el llamado de su corazón quizá cambió y que a lo mejor el propósito de este año es conectar mejor con su hermana, que no tiene muchísimo que no ve. Pero así como ese ejemplo, en realidad todos y todas estamos en ejemplos bastante similares, en donde muchas veces los cambios que estamos buscando y pautando son muy sutiles, son muy invisibles a los ojos de lo social, a los ojos de la expectativa allá afuera, y más que nada tienen que ver con cambios internos, cambios en esta estructura interna. Esta lunación es buena para que podamos empezar a transitar esos cambios y esos diálogos, las siguientes lunaciones, sobre todo la siguiente lunación en Acuario, que es una lunación muy movida, ¿verdad? Que es una lunación que ya trae de por medio, ya en esta lunación vamos a empezar con los eclipses y cuando traiga la astrología de la luna llena, vamos a empezar a hablar, ¿verdad? De este espacio que poco a poco se va abriendo hacia los eclipses. Ya empezamos a entrar en esa narrativa. La temporada de eclipses de este 2026 acontece el primer eclipse y empieza a mover poco a poquito el eje hacia el eje Acuario y Leo, y esto acontece el 17 de febrero. Luego vamos a tener un eclipse el 3 de marzo ya en el eje Virgo y Piscis, y luego vamos a tener un espacio de meses, ¿verdad? Hasta el siguiente eclipse, que es un eclipse solar en Leo, que acontece el 12 de agosto y luego otro el 28 de agosto en el eje Piscis y Virgo. Ya con la luna llena que vamos a tener en Acuario, nos vamos preparando para esa narrativa de los eclipses, que los eclipses recordemos que dinamizan, impulsan, meten velocidad a procesos que ya se iniciaron anteriormente. Toca en esta lunación poder encontrar esa estructura amorosa, poder, como esta metáfora, ¿verdad? Que siempre suelo traer con las lunaciones en Capricornio, empezar a cantarle a los huesos, a los dientes, a la mandíbula, a las rodillas, para empezar a sentir la vibración, el movimiento que precede, ¿verdad? Desde los huesos, desde el esqueleto, desde los cimientos y desde ese lugar empezar a tejer poco a poquito con el resto de los arquetipos un espacio de tiempo que ya estamos poco a poco poniendo los pies en ello, pero que realmente cuando ya Saturno, Piscis entren en Aries y Urano termine de entrar en Géminis, vamos a sentir como que ya llegamos a ese nuevo episodio, un episodio que sabemos que son por capas, ¿verdad? Que tenemos 18 años adelante, pero también tenemos espacios de 2 años y medio, espacios de 13, 14 años. Entonces son como ciclos por capas que tienen que ver con diferentes áreas de nuestra vida y que nos van trayendo narrativas que danzar en esta multidimensionalidad. Entonces, es una lunación muy vital, es una lunación que nos requiere flexibilidad, empezar a pensar y a sentir también desde un lugar intuitivo, desde una estrategia que va más conectada con el corazón, que va más conectada con las virtudes internas, ¿verdad? Y que sí, tiene que ver también con la manifestación, pero desde un lugar sutil, bien distinto, bien diferente. Abracemos la diferencia, abracemos esa extranjería y es un honor para mí siempre traer estas claves de astrología para ti. Yo soy Karina Falcón para La Mujer Lunar y es un verdadero honor acompañarte.